11:42 en la mañana, pasaba León Gieco, en esta mañana de sábado del 9 de julio. Y bueno, y tenemos, como te habíamos anticipado, otra comunicación para seguir pensando, elaborando lo que nos está ocurriendo en este momento histórico tan importante. Y para eso tenemos en línea nada más ni nada menos que a Hernán Brienza, que no necesita mucha presentación, ¿no? Periodista, historiador, escritor, ensayista. Bueno, y nos va a ayudar un poco a pensar lo que esta Argentina de hoy. Buen día, Hernán. Pablo Cufré, Cecilia Genovese desde Miravoz, aquí en la Villa de Merlo, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un abrazo para los dos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Bueno, venimos obviamente trabajando, hablando en esta mañana desde las 10 de lo que está ocurriendo en nuestro país, en un contexto además mundial muy complicado. Pero bueno, la situación económica que padecemos de alguna manera, pero nuestra línea de hoy es, o el título casi que le pusimos es Siempre es la política. Y por ese lado queríamos que nos ayudaras un poco a pensar este momento de nuestro país, insisto, en un contexto internacional y además en un contexto histórico propio, ¿no? En un 9 de julio sin angustias, pero con problemas. Bueno, yo comparto el título, creo que siempre es la política, porque creo que la política está en prácticamente todos los ámbitos de la vida, y que incluso lo apolítico, lo supuestamente apolítico es político. Y también creo que la economía, las ciencias, incluso el fútbol, la medicina, está atravesado por lo político. Claro. Entendido lo político como acumulación de poder, como acumulación de recursos, y creo que en ese sentido nada hay más político que la economía y la situación económica, ¿no? Sí, porque yo creo que cuando se intenta disfrazar a la economía de ciencia o de técnica, en el peor de los casos, lo que se oculta detrás de ese disfraz es quiénes ganan y quiénes pierden, ¿no? Definitivamente. Cuando el precio del dólar marca ganadores y perdedores, la inflación marca ganadores y perdedores, el achicamiento del Estado marca perdedores y ganadores, y eso justamente es la política, es la acumulación de poder, la acumulación de recursos. Por lo tanto, cuando alguien te dice es la economía estúpido, lo que te está diciendo es no te des cuenta que estamos tomando una decisión política que te perjudica, ¿no? Exactamente. Y creo que eso es lo que hay que reflexionar y pensar sobre nuestro momento económico. Pero también te lo llevo al 9 de julio, porque el 9 de julio era política, digamos, y era la misma política que vemos ahora, nada más que está atravesada por la romantización de la historia del Estado-Nación. Pero los diputados que fueron al Congreso de 1816, que por ejemplo no dejaron de entrar a Artigas y a las provincias de Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y la banda oriental, también fue una decisión política, no fue una decisión heroica ni épica, claro, sino que fue una decisión de quién acumulaba poder, y en los que acumulaban poder era el puerto de Buenos Aires, ¿no? Entonces, en ese sentido, y hablo del puerto de Buenos Aires, lo digo con plena conciencia de lo que significa el puerto de Buenos Aires, incluso en la actualidad, ¿no? Claro. Sí, hay una línea que continúa en ese sentido, no hay duda. Sobre todo lo vemos desde el interior, justamente, muchas veces. Sí, en Buenos Aires también se ve, lo que pasa es que hay muchos que son beneficiados, no solamente en Buenos Aires, ¿no? Porque digo, sí. Yo creo que esto lo voy a decir que se entienda, ¿no? Yo sé que hay muchas veces hay un antiporteñismo un poco sonso, en el que ven que todo tipo que nace en Buenos Aires tiene determinadas características y sí, debe ser, es antiprovinciano por naturaleza. Yo no creo, así como no creo que todos los provincianos sean buenos, tampoco creo que todos los porteños son malos. Lo que yo creo que más que el lugar geográfico donde uno nace, el problema es el modelo económico, ¿no? Y el modelo económico, yo diría agroexportador, pampeano, con vértice o con vórtice en el puerto de Buenos Aires, genera un
tipo de nación determinada, ¿no? Que una Argentina determinada, que Argentina podría haber mucho, ¿no? Creo que en este sentido la construcción de esa Argentina mirando al puerto de Buenos Aires, que podría ser cualquier otro puerto, pero en este caso históricamente de Buenos Aires, es lo que genera el retroceso y el mal de muchas de las provincias. Pero no es una cuestión geográfica, es una cuestión política, te diría. Por supuesto. Yo creo que cuando en las provincias se cree que es una cuestión geográfica, entorpecen la discusión, porque fundamentalmente es política, ¿no? Sí, claro, ceñirlo al lugar donde naciste o donde estás viviendo parece muy limitado, muy mezquino, casi te diría. No, yo he viajado mucho por el interior y dice, porque los porteños el tipo que atiende el bar en la esquina de mi casa no tiene absolutamente nada que ver con el modelo exportador ni con lo que les pasa a los puntanos, digamos, o a los de Merlo, ¿no? Seguro. Sí es cierto que pueda tener algún beneficio determinado, pero no es causante de los males. Y hay determinados empresarios que quizás no nacieron en Buenos Aires y que tienen sus empresas en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, que actúan peor o más unitariamente que algunos porteños, que los mozos porteños. Por supuesto que sí. Y bueno, y un ejemplo de esto que estamos hablando, algo que a vos creo que entiendo que te interesa y apasiona mucho, es la vida de Urquiza, ¿no? Que de alguna manera fundó la nación y no venía estrictamente del puerto de Buenos Aires, precisamente. Sí, yo creo que con Urquiza también hay una mirada un poco llana, ¿no? Porque Urquiza es más contradictorio de lo que uno cree, ¿no? Claro. Porque en realidad es más federal que Rosas, Urquiza. Incluso la capital él la intenta llevar a Paraná, ¿no? Uh-huh. Intenta sacarla de Buenos Aires, se enfrenta durante años a Buenos Aires, pero él cree que Buenos Aires tiene que ser parte de la Confederación, ¿no? Pero cree que también Buenos Aires debe repartir las regalías de la aduana, ¿no? Y esa es la gran lucha, ¿no? Seguro. Pero finalmente Urquiza termina traicionándose a sí mismo y creo que ese es el gran... Yo diría, si hay un drama humano y político en la historia del siglo XIX, es justamente la personalidad de Urquiza, ¿no? Seguro. Es un hombre muy contradictorio que con mucha riqueza dramática, ¿no? El verdadero drama es Urquiza, ¿no? Esto lo dice Borges en un texto, ¿no? Dice, el verdadero contenido dramático no lo tiene Rosas, sino lo tiene Urquiza, ¿no? Que es un gaucho bárbaro que se asoma a la civilización, pero que tampoco quiere dejar de ser gaucho, ¿no? Dice Borges. Y ahí eso, entendido en política, es un federal que se da cuenta de que hay que generar una unidad, ¿no? Claro. Hay que generar algún tipo de encuentro nacional. Y creo que Buenos Aires le demuestra que el liberalismo unitario no negocia nunca, ¿no? Claro, por eso introducía el tema. Que siempre mata, ¿no? Que siempre mata. A diferencia de Urquiza, que intenta unir, Mitre siempre mata, ¿no? La respuesta de Mitre al proyecto nacional de Urquiza es Pavón, Cañada de Gómez, los 30.000 gauchos muertos en la campaña del interior con los coroneles orientales, la guerra de Paraguay, ¿no? Claro. Urquiza pretendía un país unificado, una unión de partidos, ¿no? Por eso creo que mi libro de Urquiza el Salvaje también habla de las experiencias actuales, ¿no? Con los llamados de unidad, las convocatorias de la unidad, ¿no? Cómo responderá la derecha liberal y unitaria, digamos, herederos de eso, ¿no? Concretamente, cómo responderá Macri después de la vocación de unidad de Alberto Fernández, ¿no? Sí, ¿qué tal? Hernán Cecilia Genovese te saluda, ¿cómo estás? Muchas gracias por la comunicación. Justamente trayendo esto que propones a la actualidad, a nuestro presente, con el nivel de virulencia al que se escala
ahora verbalmente, vos acabas de relatar situaciones violentas muchísimo más sangrientas que las que vemos en la actualidad, pero digo, el nivel discursivo virulento que hoy tiene esa oposición que representa a uno de estos sectores históricos, ideológicos que venías relatando. ¿Hay alguna posibilidad de encontrar ese punto de coincidencia del que, por ejemplo, habló ayer Cristina y que viene diciendo hace rato, ¿no? Que viene convocando al gran acuerdo político y social de la Argentina para que haya una Argentina, dice ella, para que no se vaya todo al tacho? Hay una sola posibilidad, que es si los sectores de la clase empresaria argentina finalmente toman conciencia de que la Argentina es un mejor país, incluso para ellos, sí. Si la gobierna la mediación política, que si la gobiernan ellos brutalmente. Okay. Lo que pasa es que si uno habla con empresarios, el proyecto de país que tienen los empresarios es menos impuestos, menos costo laboral, menos indemnización, menos salario, y ese proyecto de país es un proyecto viejo, premoderno, casi esclavista, sí. Que no construye mercado interno y no construye riqueza ni siquiera para ellos, ¿no? Y creo que esa es una cara ideológica que tienen respecto de la mediación de la política, ¿no? Yo no entiendo por qué son tan poco inteligentes, ¿no? Claro. Viven pensando la ganancia a corto plazo y no se dan cuenta de que su propio interés económico, ni hablar de vida pública y social, ¿no? Está en generar una nación con cierta homogeneidad económica y social para poder transitarla sin que en el conurbano se te cruce un coche robado y te secuestre, te meta a 3 tiros, ¿no? Digamos, la inseguridad también es producto no solo de la pobreza, porque esto es estigmatizar a la pobreza, pero sí de la desesperación de la gente, ¿no? Sí, la desigualdad. Entonces, sí, de la desigualdad pensaba, ¿no? Más que nada sí, tiene que ver con la desigualdad. Sí, la desigualdad como concepto, sí. No solamente económico, claro. Sino fundamentalmente espiritual, ¿no? Digamos, sí. Si uno sabe que el que lo tiene mal habido y que encima lo tiene porque se lo saca uno, digamos. Por eso el concepto de justicia social es mucho más interesante que el de igualdad, ¿no? Porque habla de una lógica de una injusticia previa, ¿no? De la reparación de una injusticia previa, ¿no? Sí. Por supuesto no estoy diciendo que una persona que es empresaria y que ha ganado mucho dinero sea injusto. Lo que creo que es injusto es cuando no le paga, por ejemplo, los aportes a los trabajadores, cuando intenta pagar lo menos posible a sus empleados, cuando no, creo que en ese sentido no hay reglas de juego claras, ni siquiera dentro del capitalismo, ¿no? Ahora, teniendo esto que vos relatabas, ¿no? De bueno, si los empresarios tuviesen una visión nacional distinta a la que tienen, podríamos llegar a un punto de acuerdo, pero claramente no la tienen, así que ese punto de acuerdo es medio difícil. En ese contexto en el que el punto de acuerdo con los sectores de poder es muy difícil, ¿cómo ves el debate hacia adentro de la Fuerza Nacional y Popular, Frente de Todos, o como querramos llamarle? ¿Cómo ves este debate a cielo abierto que se está dando en este momento? Mira, a mí me gusta el debate a cielo abierto, primero porque ese debate mantiene vivo al movimiento nacional y popular, ¿no? Sí. Lo mantiene actualizado. Está dialogando con las necesidades de la población. Y yo creo que justamente ese debate se produce porque las mayorías no están conformes con lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Y hay, como decía Perón, anticuerpos que están allí generando una respuesta para que el movimiento nacional y popular contenga las preocupaciones de las mayorías, ¿no? Y a mí no me asustan los debates, al contrario, me encantan. También creo que
lo que habría que pensar es de qué forma son lo menos dañinas posibles, ¿no? Claro. Esas discusiones. Y también creo que de esos debates se sale fortalecido, ¿no? Se debería. Sí, sin duda. A veces, lo que a mí lo percibo a veces es que más nos quedamos en el predebate, o sea, cada uno grita lo suyo y no terminamos de debatir, y eso ahí es donde me parece que... Los argentinos, Perón decía que los argentinos estábamos muy politizados, pero teníamos muy poca cultura política. Bien. Sí. Y tenía razón, porque no sabemos debatir. Eso. Y no es que yo sé debatir, yo Hernán Brienza sé debatir y ustedes no. No sabemos debatir ni siquiera Hernán Brienza, digamos, ¿no? Siempre, muchas veces la vanidad está por encima de la razón, y muchas veces se discute a ver quién gana y quién pierde, y no quién tiene razón o dónde está la verdad o dónde está la razón, ¿no? Y eso es quizás una demostración de falta de cultura política, ¿no? De inmadurez, ¿no? Nadie discute el objeto en sí, sino intenta imponerse con argumentaciones para ganar. Y a veces gana el que mejor argumenta, y no es que tiene razón. Claro. Yo igual haría sobre esto una adquisición filosófica, diciendo que la verdad tiene que ver con argumentación, ¿no? No existe una verdad objetiva, sino que hay una verdad argumentada, ¿no? Y si alguien logra convencer al otro, ahí habrá yo diría, ahí habrá algo de verdad, ¿no? La argumentación es la materia prima de la democracia, ¿no? Guillermo, quiero remarcar una... Esa argumentación está más vinculada a la imposición que a la discusión. Claro. Sí, absolutamente. Y mediada además por un sinnúmero de cuestiones, como lo que tiene que ver con quienes imponen el sentido común, y cómo funciona toda la comunicación hoy por hoy con las redes sociales también. Sí, el eslogan no es argumentación, es imposición, ¿no? Claro. Es un famoso mecanismo que utilizaba el nazismo respecto de afirmación, repetición y contagio, ¿no? Claro. Donde yo lanzo una frase que pega y la repito todo el tiempo, se la hago repetir a 25 periodistas de un par de canales que tienen los mismos intereses, y eso automáticamente contagia, ¿no? Entonces, una afirmación tajante, se robaron 2 PBI, una repetición genera contagio, ¿no? Eso está muy estudiado en psicología de masas. Sí. Claro. Y nadie sabe exactamente qué son 2 PBI, nadie sabe qué es robarse un PBI. Claro. Pero es una frase vacía en sí misma. Ojo, eso no significa que el peronismo no utilice frases vacías también, pero no la utiliza con la misma fuerza y la misma continuidad de la derecha, ¿no? Claro. Nos queda poquito tiempo, pero yo tengo una... Sí. No la utiliza fundamentalmente porque tiene fe en su propia argumentación. Claro. ¿No? Los líderes del peronismo hablan mucho, argumentan, ¿no? Los líderes de la oposición tiran eslogan, ¿no? Los 70 años del peronismo. Digo, si uno estudia los 70 años del peronismo, solamente una persona muy ignorante puede sostener lo de los 70 años del peronismo, ¿no? Sí. Y se sigue repitiendo increíblemente hasta el hartazgo. Hernán, para cerrar, porque ya nos queda poquito tiempo, pero tengo ahí una pregunta que no es muy fácil en este contexto convulsionado. ¿Cómo ves el 2023? O sea, ¿cómo ves la perspectiva hacia futuro? No tanto hacia el pasado, sino qué va a pasar de acá en adelante. No, contrariamente a lo que piensa la mayoría de los opinólogos, yo creo que el 23 está más a mano del frente de todos que de la derecha macrista. Ajá. Creo Bien. que si el gobierno nacional logra generar un par de expectativas positivas con la inflación y con el crecimiento y con la mejora de salarios, eso puede generar en la sociedad una toma de conciencia respecto
la diferenciación entre lo que significó el gobierno de Mauricio Macri, deplorable de todo aspecto de vista, ¿no? Falta de unidad, persecución al adversario, toma de deuda, empobrecimiento, y mayor inflación, a diferencia de un gobierno que intentó mejorar las condiciones económicas de la mayoría, con pandemia en el medio y con la consecuencia de lo que significaron los 4 años de Macri, ¿no? Yo creo que las sociedades en algún momento, sobre todo en las elecciones ejecutivas, toman un poco de conciencia respecto de esas situaciones. Nos quedamos con esa esperanza. Totalmente. Siempre, cada sábado tratamos de ponerle un toquecito también de esperanza para no entrar en una cuestión casi depresiva y que se hace un círculo vicioso. Así que nos quedamos con eso. Muchísimas gracias por esta comunicación, por ayudarnos a pensar, a reflexionar, a revisar desde la historia y la actualidad, porque lo que pasó nos sirve para aprender, pero tenemos que trabajar por lo que viene. Bueno, muchísimas gracias por el llamado y un abrazo para todos. Gracias, que tengas lindo día. Muchas gracias.